Hola comunidad, nos encontramos nuevamente en un cuarto capítulo de Depende del Cultivo Podcast. Este verano 2026 arrancamos con fuerza y para eso vamos a comentarles cuál es el episodio de hoy. Hoy vamos a tocar un punto importantísimo sobre las plantas carnívoras, pero no solo como las plantas carnívoras como tal. Vamos a hablar sobre las plantas carnívoras, pero a nivel como emprendimiento. Yo estoy muy seguro que hay gente que está fascinada con este mundo, pero también necesitamos cosas puntuales, sobre todo el manejo, algunos mitos, sobre todo saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para poder producir, para poder tener las plantas vivas y no fallar en el intento. Y para eso necesitamos, pues, el consejo, necesitamos la asesoría, la ayuda, la sabiduría de un especialista. Y tenemos al mejor, uno de ellos que es Luis Velázquez, es agrónomo de la Universidad Agraria La Molina y viene con nosotros especialmente a hablarnos sobre este tema. Él es agrónomo emprendedor con este rubro de plantas carnívoras y viene también a sacarnos de dudas de cualquier inquietud. Entonces, si estás interesado en las plantas carnívoras, este capítulo es para ti. Iniciamos así, Luis. Bienvenido a Depende del Cultivo Podcast. Bienvenido al cuarto episodio de este pequeño canal. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Contento, gracias por la invitación. Mucho gusto, César. Mucho gusto a las personas que están presentes. Estoy aquí más que nada para desentrañar aquellos misterios que tiene la gente sobre las plantas carnívoras, curiosidades, cultivo, propagación y no solo centrarnos en aquellas que se conocen comúnmente como las venus, atrapamoscas o las dróseras, sino en aquellas especies que habitan todo el mundo y son menos reconocidas, como las utricularias, las eliánforas, las tarlictonias, que se dan muy bien en todo espacio, como tenemos en Cusco, y partes utricularias que están disponibles en todo el mundo, inclusive. Excelente, nosotros muy felices de darte la bienvenida y de que puedas apostar por nosotros, un canal que todavía está arrancando de a poquitos, pero con calidad absoluta, la calidad top, y eso lo demuestra tu presencia. Queríamos contarte un poquito cómo es la dinámica de este programa. Básicamente nosotros iniciamos con una parte introductoria para que el público, para que la comunidad conozca quién es nuestro invitado. Entonces, ¿no? Vamos a hablar la primera parte sobre quién es Luis. Vamos a hablar de ahí en próximos segmentos sobre las plantas carnívoras como tal y vamos a tener un segmento exclusivo solo para las personas que se suscriban a este canal. Para las personas que se suscriben a este canal vamos a poder hablar de las plantas carnívoras, pero con datos puntuales, sobre todo para poder verlo como tema de emprendimiento, que acá lo tenemos una especialista en el tema, y pues si en algún momento estás tratando de ver algún negocio alternativo con las plantas, quizás este puede ser el tuyo. Entonces iniciamos así, Luis. La primera parte, vamos a abocarnos un poco a conocerte quién eres. Porque si bien es cierto, yo te conozco, la comunidad no sabe quién es. Yo puedo decir que eres un agrónomo, pero la gente no sabe pues si ya acabaste la universidad, si sigues en la universidad, qué cosa es la que has estudiado exactamente, a dónde te diriges. Entonces cuéntanos un poco, ¿quién es Luis Velázquez exactamente? Bueno, Luis Velázquez es un estudiante de agronomía de Agraria, como propiamente dicho. Soy con código 2023-0132. Llevo 3 años estudiando. Me interesa mucho lo que es en el tema de las ornamentales, como también lo que es el arte escénico, como las danzas folclóricas. También podría decirse que soy muy interesado en la música. Soy un fiel creyente de que todo con música es mejor. Y podría decirse solamente ello. Ok, entonces todavía estás cursando la carrera de agronomía. Sí, todavía estoy cursando la carrera de agronomía. Excelente, eso le da un plus al tema del agroemprendedor. Eso es un detalle que no cualquiera puede decir, yo soy agroemprendedor todavía en mis épocas de universitario. Una cosa es acabar la universidad, ampliar tus horizontes, ¿no? Quizás entrar a a un trabajo. Otra cosa es, en pleno camino universitario, ya tener la visión de querer generar tu propio negocio, tu propia empresa. Desde ya felicitarte. Quería preguntarte, Luis, ¿cómo nació
tu amor por el mundo de las plantas? Y de ahí, específicamente, ¿cómo nació tu amor por las plantas carnívoras? Uy, mi amor por las plantas fue algo muy contradictorio, por así decirlo, ya que al principio yo no era muy apegado a... Mi madre sí es una fiel amante de las flores, le encantan las flores. Y yo como que guardaba cierto respeto en ese tema, no me acercaba. Hasta que mi hermano me regaló, ¿cómo se llama? Peces. Me metí en el tema de lo que es acuariofilia y escalando, porque me obsesiono muy fácil con las cosas. Escalando me metí en lo que es el aquascaping, que ya combina lo que es acuariofilia con plantas ornamentales. Cuéntanos un poco qué es la acuariofilia. Acuariofilia hablamos de los cuidados de plantas, bueno, de peces, todo lo que es bueno, nutrición, con condiciones, los parámetros estables. Es un tema ya más especializado porque mayormente la gente solo cuida peces con filtros y ya, pero es cuestión de entender el ciclo de nitrógeno en el agua, es cuestión de entender cómo afecta a cierta alimentación con tales peces, el tema del pH, de los nutrimentos en el agua, los TDS. Y un nivel más allá es el aquascaping, que es recrear ecosistemas en peceras, en espacios pequeños. Y ahí me metí principalmente con anubias, con bucefalandras, que son plantas pequeñas, ornamentales y tapizantes. Posteriormente vi que tenía cierta facilidad con este tipo de cuidado con plantas ornamentales y quise rescatar una orquídea que tenía mi mamá. Una orquídea que tenía ahí bien descuidada, inclusive con tierra orgánica, la tenía ahí puesta. Así que me metí en el tema de orquídeas, comencé a estudiar, recuperé aquella orquídea que ahora ya es una planta de 3 años a más. Y quise meterme más a fondo, compré más orquídeas, pero simplemente para regalarla a mi madre, para darle el gusto. Hasta que mi hermano me dijo, ¿por qué no pruebas con plantas carnívoras? Capaz te guste porque es algo nuevo, algo novedoso. Ahí fue donde compré mi primera Venus y ahí comenzó todo. Excelente. De verdad que es una historia, como tú dices, contradictoria. Y muchos de nosotros también inició en el mundo de las plantas, no necesariamente gustándole las plantas. Me sucedió a mí, ya lo he contado miles de veces, yo jamás apuntaba a la agricultura, jamás apuntaba a las plantas o a la agronomía, yo apuntaba a la vida marina, a la biología marina, ¿no? Y bueno, dentro de todo el recorrido de vida que tuve, las plantas llegaron a mí. Yo no las elegí, como dicen, ellas me eligieron. Otra de las preguntas que te quiero hacer, Luis, es, mucha gente dice que la vida de un agrónomo es muy complicada. Muy complicada, es muy compleja, muchas horas bajo el sol, muchísima presión, porque dependes, ojo, de tu especialidad, dependes de tus capacidades para que pueda salir un cultivo a flote, y si ese cultivo y ese producto final que viene a ser la cosecha no es como se espera, ¿a quién le echan la culpa? Principalmente al agrónomo. Entonces, desde tu punto de vista, aún de estudiante, cuéntanos para ti qué es estudiar la agronomía. Como bien lo mencionas, o sea, hay temas, o mejor dicho, aspectos que requieren ciertos sacrificios, ciertos esfuerzos, y es que siempre hay que reiterar y recalcar, mejor dicho, el tema de que te tiene que apasionar lo que tú haces. Principalmente eso, te tiene que apasionar lo que tú haces, tienes que encontrar el amor, porque tienes que soportar días calurosos, tienes que soportar la presión de la gente, tienes que soportar aquella responsabilidad que ya es más fuerte mientras más avanzas, pero se convierte en un gusto cuando es algo que te apasiona, es algo que lo haces, o sea, de forma natural, por así decirlo. Y Luis, cuéntame, para ti, ¿qué es ser un estudiante de la Universidad Agraria La Molina? ¿Y consideras que existe alguna diferencia significativa o no entre ser un agrónomo de la UNALM a ser un agrónomo de cualquier otra universidad nacional? Principalmente ser estudiante de agronomía de por sí te llena mucho de orgullo, y aparte es que está más o sea, su conexión es más directa. O sea, ya trabajas con la tierra, estás en el campo frecuentemente, tienes asesorías con profesores muy capacitados. Creo que acá se concentran los mejores, por así decirlo. Y
en tema de obras agronómicas, ya prácticamente trabajas como tal para ciertos círculos de investigación. Es una conexión más directa que siento que no la tendría otras universidades. Claro, definitivamente es algo, es excepcional. Todo el mundo desde afuera dice la Universidad Agraria es emblemática ¿en qué? En ciencias agrarias. Es eso. Muchos de ellos, mucha gente, bueno, cada uno comparte sus distintas opiniones. Sin embargo, para nosotros es cuando dicen, ¿de qué universidad eres? De la Universidad Agraria, cada uno infla su pecho hasta más no poder y sentirse orgulloso de dónde proviene. Si bien es cierto, es una hermosísima universidad, la calidad de docentes, la calidad de enseñanza es lo que nos termina de formar, ¿no? Unos excelentes profesionales. Y bueno, lo que quiero preguntarte ahora, Luis, es, para ti, ¿cuándo fue el momento en el que dejaste de ver las plantas carnívoras como un hobby y cuándo fue el punto que decidiste, no sabes qué, yo me voy a dedicar a esto? Mira, para serte sincero, yo me caracterizo por ser una persona muy ambiciosa y siempre en las cosas que me gustan, que me apasionan, saco de sacarle un provecho y también un dinerillo, por así decirlo. En el tema de plantas carnívoras, desde que supe que no se me morían, yo comencé ya a proyectarlo más a futuro, sacar esquejes, sacar semillas, pero al principio era más que nada para comprar nuevas variedades, para incrementar lo que yo ya tenía, lo que yo ya cuidaba, y gracias a ello primero expandí la cantidad y comencé ya a fondo. Excelente. Mira, hemos estado hablando buen tiempo sobre conociéndote, ¿no? Hemos estado conociéndote un poco, pues, tu trayectoria. Hemos tocado puntualmente hasta ahorita sobre las plantas carnívoras. Creo que ya es momento de que el público sepa cuál es la definición de una planta carnívora, a qué se le dice una planta carnívora y verdaderamente esto de las plantas carnívoras, este título que se le pone de plantas carnívoras, ¿va arraigado del tema de su alimentación? Justamente hay un tema en debate sobre las plantas carnívoras como tal, por el tema concretamente de las protocarnívoras, que son aquellas plantas que cazan insectos pero no se aprovechan de ellos, o mejor dicho, no se alimentan de ellos, o algunos que ni siquiera tienen un sistema de captura, no proyectan enzimas, y ahí tendríamos que preguntarnos qué es realmente una planta carnívora. Y referente a ya anteriores debates, se considera que una planta carnívora primero tiene que tener un sistema de captura, una forma de atraer a su presa y una forma de aprovechar estos nutrientes. Tiene que tener estos tres aspectos. Mencionabas pues que la definición como tal de las plantas carnívoras viene a ser pues de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Cazar, capturar, ¿no? Alimentarse de ellas. Pero cuéntanos un poquito más cuáles son las especies emblemáticas que tenemos aquí en el Perú. Si bien es cierto, existen muchísimas especies a nivel mundial, acá en el Perú tenemos algunas cuantas que son las más conocidas. Yo personalmente conozco a la que le dicen la Venus, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito más? Sí, exactamente. La Venus, la Dianea muscipula, es la más conocida, es la más comercial también y creo que es la más atractiva para los jóvenes, para los niños. Son las que se le dicen boquitas, ¿no? Ajá, las de boquitas, las que se cierran como si fuera una cárcel, esas mismas. Seguido de ellas están las dróseras, que son como pequeños pulpitos que están llenos de mucílago, que brillan en las mañanas inclusive. Son como unos tentáculos más o menos, ¿no? Esas mismas. De hecho, fue con las que Darwin inició sus experimentos inclusive. Mira, vaya dato. Y le sigue las sarracenias, que son tubulares, como si fueran trompetas. Las de Pokémon, ¿puede ser? Ajá. Parecidas, ¿no? Las que más se parecen a las de Pokémon son las conocidas nepentes, las plantitas de jarro, que también son muy comerciales, pero hay cierto miedo en su cuidado porque requieren mucha humedad. Esas son las más esas son las que podemos encontrar. Por ejemplo, yo, como sé, bueno, lo poco que sé de plantas carnívoras es porque he visto en las redes sociales y porque cuando voy y me doy una escapadita al mercado de flores, Nacho,
veo pues ahí una vitrina donde hay un montón de plantitas carnívoras, pero siempre casi son 4 especies, 4 variedades las que se manejan generalmente, ¿no? Y si pudiéramos decirte, Luis, exactamente y concretamente de todas las que acabas de mencionar comercialmente, que es la que encontramos pues si vamos a una tienda de plantas, la vamos a encontrar ahí, ¿cuál crees que es la más complicada, la más sencilla, la más vendida y la que no es tan agraciada por el público? Mira, esto depende mucho de la zona donde tú lo cultives, porque cada planta carnívora, como hay bastantes variedades, queda perfecto para cierto ecosistema. Acá en Lima, que es un sol fuerte, no hay mucha humedad como en otras zonas, ya sea como Cusco, como Cajamarca. Acá en Lima fácilmente se dan las sarracenias y las Venus atrapamoscas, inclusive las dróseras, aunque las dróseras se dan en todo lugar, son una plaga. En cambio, en zonas más montañosas, perfecto se dan las nepentes, se dan las cefalotus, las pingículas. Depende mucho del ecosistema y creo que esto es lo más interesante de las plantas carnívoras porque estés donde estés, hay una que queda perfecto para tu hogar. Ahora, como tú dices, hay muchísimas especies que se adaptan al medio. Quiero específicamente saber cuál es mi problema, porque yo me incluyo dentro de este grupo, el problema de por qué a nosotros, los que compran o los que adquieren por primera vez una planta carnívora, cuál es el error más común que cometemos nosotros pues, a la hora de criar este tipo de plantas. El error más común es el tema del agua. Porque uno piensa, cuando comentan sobre sus cuidados, siempre dice que esa agua tiene que ser pura, agua tiene que ser bien tratada. Y lo que uno primero piensa es agua hervida. Y es lo peor que puedes hacer, ya que el agua hervida concentra las sales y es por eso que en las teteras se forma el sarro, que es una concentración de sal, propiamente dicho. Después le podría seguir el abonar el sustrato, porque uno como que lo tiene bien percibido lo que es una planta, hay que abonarla. Y en cambio en las plantas carnívoras es algo catastrófico hacerlo, ya que estas plantas, sus raíces son muy sensibles a las sales, por eso no toleran aguas que sean muy fuertes, tampoco toleran sustratos que tengan, o sea, sustratos que estén mineralizados, con nutrientes, por eso se suele usar sustratos inertes como es el Musgo sphagnum, la turba, y aparte de ello es querer querer poner nuestra planta en cualquier lugar. Siempre cuando compras una planta hay que preguntar cómo la han tenido, cómo la han cuidado y hay que aclimatar. O sea, es un proceso que hay que acostumbrar poco a poco. No podemos meterlo de fondo a un lugar que es totalmente opuesto a donde ha crecido. Entonces, definitivamente estamos considerando que hablar de plantas carnívoras es un mito, que el cuidado, que la propagación, que el manejo de esta planta es complicadísimo. Son de las más sencillas, siempre y cuando tengas bien en claro el tema del agua y el sustrato. Siento que es una planta que lo podrías dejar en una esquina olvidada y va a estar bella en todo momento. Son bien agradecidas con el tema de sus floraciones, ya que también está el mito de que las Venus no pueden tener flores por el tema de que se mueren. Es cierto, tiene que tener cierto tamaño, pero hay carnívoras como las dróseras, como las sarracenias, como las pingículas, que siempre que te den flores es un regalo. Entonces, ¿podrías decirme cuánto tiempo, por ejemplo, digamos que ahorita pues empezamos a producir plantas carnívoras, cuánto tiempo más o menos desde semillas, entiendo que puede ser la propagación por semillas o de manera in vitro, cuánto tiempo tendríamos que esperar hasta que una planta ya sea adulta? En tema de dróseras, que son las más comercializadas porque son muy fáciles de producirlas ya, que te botan una flor llena de semillas, así que se llegan como plaga. En tema de dróseras, serán unos 3, 4 meses para que tenga un buen tamaño ya comercial. O sea, no necesariamente es que yo agarro mi planta, la compro, me la regalan, etcétera, y ya tengo una, sino a partir de esta planta puedo seguir propagando más plantitas de la misma especie. Sí, No es nada complicado. no es complicado. Hay, de hecho, muchas formas de sacar nuevas plantas de una misma, ya sea por forma de semillas, ya sea por hacer esquejes con hojas viejas, como son en las Venus, ya sea por hijuelos, como las sarracenias, que en su rizoma sacan pequeñas plantitas. También las
las nepentes sacan hijuelos, las Venus trapamoscas, su forma más rápida también es sacar hijuelos. Es una forma muy sencilla de propagar. Hay diversas formas de propagar estas plantas. Bueno, así como tú me lo pintas, verdaderamente hasta a mí me da ganas de intentarlo en casa. Ahora ya tenemos los tips reales para poder hacer la propagación de estas plantas. Me encantaría saber para ti, porque tú ya eres un experimentado, un perito en la materia, saber cuál es la etapa más complicada que crees que se da desde la propagación hasta la obtención de una planta madura. La más complicada, siento yo, bueno, en mi experiencia, es la aclimatación de Venus cuando su propagación es por semilla. Siento que esa aclimatación es un poquito más pesada porque hay que ser muy cuidadoso con la planta pequeña. Hay que acostumbrarla muy bien a ambientes más fuertes. Siento que es lo único. Ahora ese es en el caso de un productor, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me vendes la planta, me la vendes acondicionada al medio de Lima, digamos, ¿no? Sí. Sería, digamos, la etapa de aclimatación, pues para los que están empezando a propagar las plantas, ya sea para que tengan más o verlo de manera comercial. Pero si alguien va directamente a comprar una planta, pues la planta ya debería estar adaptada a este ecosistema, ¿cierto? Sí. Lo más complicado para una persona que adquiere una plantita es, más que nada, acostumbrarla al lugar donde la va a poner. Porque mucha gente comete el error de cuando compra algo no preguntar cómo ha sido cuidada, cómo las condiciones en las que ha sido inducida, y como que llega a casa y las quiere poner en cualquier lugar. Y eso es un error garrafal, pero siento yo que para cualquier planta, no solamente para plantas carnívoras, es para cualquier planta, ya sea una orquídea, sea una suculenta, siempre hay que consultar anteriormente cómo ha sido cultivada, cómo ha sido criada, en qué condiciones, y para evitar pérdidas, por así decirlo. Hemos estado hablando puntualmente sobre los mitos de las plantas carnívoras. Quiero que nos saques de dudas y nos respondas con claridad, porque hay mucha gente que tiene distintos ángulos de esta pregunta que te voy a hacer. Obviamente tienen distintos tipos de comentarios, pero para ti, Luis, ¿realmente es importante darle estos alimentos, estos insectos a las plantas carnívoras, o no es necesario, tendríamos que hacer solamente una fertilización a nivel del sustrato o de la tierra en la que se encuentren? ¿Qué consideras lo más importante en esto? Justamente es un tema que se ha estudiado bastante, y gracias a varios cultivadores europeos es que si es que no alimentas a esta planta, no es que se va a morir. Va a crecer, sí, fotosintéticamente, pero muy lenta. En cambio, si tú alimentas una vez cada 2 semanas o cada semana, su crecimiento se acelera drásticamente. O sea, crece en muy corto tiempo, eso sí. Pero no es necesario, no es vital, no depende de uno. Inclusive ni siquiera tienes que alimentarla tú mismo, porque ellas tienen su forma de cazar, tienen su forma de atraer estos insectos, ya sea por olores, ya sea por el dulce que generan llamado néctar, o simplemente por lo visual, colores llamativos en sarracenias. Claro, o sea, tenemos que prácticamente dejar que la naturaleza haga su trabajo. No Exacto. hay más que eso. Ahora quiero preguntarte, hablando de naturalezas, hablando de ecosistemas, quiero que nos digas, Luis, si es que el Perú es un terreno, es un ecosistema apto para poder hacer estas crianzas de plantas carnívoras, o consideras que nosotros estamos adaptando, porque los peruanos somos ingeniosos para todos y adaptamos las plantas a nuestra conveniencia? ¿Crees que realmente las plantas carnívoras sobreviven adecuadamente aquí en este ecosistema del Perú, o han sido adaptadas a nuestra conveniencia? Como había comentado antes, para cada región, para cada ecosistema, hay una planta carnívora que le va a quedar perfectamente. En lo que tenemos en las zonas que son mucho de calor, mucho sol, las que son más adecuadas son las sarracenias, que son plantas netamente de California, que el sol le encanta, o sea, un sol directo todo el día les viene fantástico. Para una radiación más moderada tenemos las Venus atrapamoscas,
que son perfectas en Lima. En Lima hay un montón de productores de Venus atrapamoscas con variedades muy bonitas. Las dróseras van bien en todo lugar, pero lo interesante es que acá nativamente hay utricularias. Así como hay en todo el mundo, nativamente hay utricularias peruanas, hay inclusive algunas nipentes, pingículas también peruanas. Siento yo que las carnívoras es un mundo tan extenso que al lugar donde vayas vas a encontrar una. Quiero quedarme con esa pequeña porción de palabra o de frase que has dicho. El mundo de las carnívoras es extenso. De todas maneras, lo tenemos en cuenta. Pero ¿consideras que esta extensión de plantas carnívoras se ve también reflejado al consumo real en el Perú de las plantas carnívoras? ¿O consideras que todavía sigue siendo un nicho muy pequeño de la gente que todavía está consumiendo esto? ¿Qué opinas tú que vienes trabajando básicamente 3 años de tu vida, un poquito más, en esto? Sigue siendo un nicho, la verdad es que sigue siendo un nicho. Los principales cultivadores y los que más exportan de otros países son coleccionistas más que nada. No son ni emprendedores ni nada por el estilo, sino coleccionistas. Y también ello deriva de que estamos atrasados. Por ejemplo, en el tema de orquídeas, como Perú, como Brasil, son como que la gente se guía a nosotros y algunos más. En cambio, nosotros en tema de carnívoras nos guiamos de Europa, de Estados Unidos. Qué bueno que dijiste la palabra atrasados, porque ahorita te empiezo a englobar una pregunta que estoy segurísima que todo el mundo la tiene, y es, ¿consideras que el Perú está por detrás de otros países en cuanto a la producción, comercialización, adquisición de plantas carnívoras? ¿Cuál crees que es el principal problema del por qué no salimos adelante? Puede ser el ecosistema, puede ser el mercado, puede ser algún reglamento o algo por el estilo. ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto? Yo siento y evidencio también que estamos muy atrasados en tema de carnívoras, como 2, 3 años a comparación de otros países, ya que en estos países sacan una nueva variedad por el tema de selección y más, y acá Perú viene 1 año, 2 años después. Y inclusive no todos como que afrontan ese desafío de traer estas plantas por el tema del costo, por el tema de aduana, por el flete y demás, y también por la demanda. Como había mencionado antes, es más que nada por coleccionistas y ahí también se genera lo que es un monopolio. Cuando uno trae una planta nueva, no la quiere soltar al primer año, no la quiere soltar al segundo año, o al menos los precios están muy disparados para recuperar la inversión. Y en temas más ya de empresas, así de propagar a por montón, pues está guiada por los mitos, por los miedos que tiene la gente sobre que son plantas muy especiales, muy delicadas. Ahora, ya vinimos hablando un buen momento, un buen rato de las plantas carnívoras. Si bien es cierto, para muchos el video quizás le queda muy poco. Si alguien quisiera ahondar más, si alguien quisiera extender un poco más su conocimiento sobre plantas carnívoras, puntualmente, ¿qué es lo que le recomendarías y qué partes del Perú recomendarías para que uno pueda afianzar este conocimiento? En Perú siento que hay pero muy buenos cultivadores en Lima. Personalmente en Lima conozco a 5 personas que son gente que tiene unas colecciones enormes de plantas carnívoras, que son muy apasionados del tema. Aparte de ello, siento que hay muchos canales, actualmente hay muchos canales europeos, estadounidenses, que instruyen sobre los cuidados, las variedades. Por ejemplo, tenemos un referente que todo el mundo conoce ya que rompió el récord Guinness de la Venus atrapamosca más grande, que es Jeremiah, de Greenhouse. Y aparte, para lo que es el público latino, tenemos a Carniplant, a Guille, que son 2 personas que trabajan mucho con plantas carnívoras, que instruyen también a la nueva gente que cultive estas plantas, su forma de cuidado, forma de propagación, los desafíos que hay en el cuidado como tal. Ahora, de todas maneras nos quedó en claro que nosotros, así como en la agricultura, vivimos todavía avanzando a pasos pequeños, pasos cortos, a diferencia de pues, otros países que vienen haciendo pasos agigantados en cualquier cultivo, ¿ah?
¿De qué dependería o cuál sería el factor que cambiaría o que haría Luis Velázquez para mejorar el tema de apreciación, el tema de valorización de plantas carnívoras en el Perú? Empezaría desde los mitos, desde los miedos, porque mayormente se venden enjauladas, con tuppers, y uno llega a pensar que necesita condiciones muy especiales para prosperar, y no es cierto. Son plantas muy sencillas, son plantas muy agradecidas. Siento que empezando de ese lado, la gente se animaría mucho y la demanda aumentaría. Cuando la demanda aumenta, también aumentan los ingresos, aumenta también las ganas de traer nuevas especies, comerciar ello y no solo vender lo básico también, porque mayormente se vende lo común, lo típico, sino ya comercializar con variedades especiales. Porque ahora actualmente siento que lo que más se vende son Venus atrapamoscas, pero no se venden variedades, como Venus rojas, Venus alargadas o dientes casi inexistentes, que siento que sería más atractivo, pero como comenté, el nicho es muy pequeño. ¿Consideras que el Estado, el gobierno, podría crear alguna actividad, quizás algún taller, algunas capacitaciones o incluir quizás dentro de municipios, pues actividades que involucren a la comunidad con las plantas carnívoras? ¿Consideras que eso podría ser una alternativa importante para poder repotenciar o potenciar esta área de plantas carnívoras? Sí, yo considero que sería muy importante interiorizar este cuidado o estas plantas, porque hay mucho miedo de por sí, de por medio. Y siento que el verlas en un lugar público, verlas ya sea en ponencias o en asesorías que sean para todo el público, siento que transmiten más confianza a uno mismo para poder aventarse a esta aventura que es maravillosa. El mundo de las plantas carnívoras como tal es muy bonito. De todas maneras, es un punto muy interesante. Desde ya hacemos un llamado a todas las organizaciones que quieran pues participar en este proyecto de incentivar no solo comprar las plantas, sino también pues conocer un poco más del manejo, conocer pues el tema de la propagación, el tema del riego, el tema de podas si es que lo requieren. Entonces son cosas muy importantes, sobre todo para nuestra juventud que está buscando pues en qué encontrar el tiempo, en qué invertir el tiempo, en los más pequeños. Si bien es cierto, el público objetivo son los más pequeños, los más chiquitos, son los que pues en realidad piden todo el tiempo. Yo también quiero mi planta carnívora, yo quiero cuidarla y todo, pues es una alternativa bastante interesante. Ahora, ¿qué te parece si vamos a nuestro último segmento, que ya es un segmento un poquito más premium, en el que vamos a hablar ahora específicamente de las plantas carnívoras, pero como punto de emprendimiento? Ya vamos a hablar de costos, vamos a hablar de tema de mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con esta pregunta? Quizás es un poquito dura, pero es realista. ¿Por qué consideras que las plantas carnívoras son tan costosas en el Perú? Y te lo digo porque, no solo porque me lo han dicho, sino porque he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares donde venden plantas carnívoras y muchas de ellas plantas muy pequeñas y de una sola plantita, una misma plantita, puede costar más de 20 soles, más de 30 soles, ¿no? Es un vasito pequeño con una sola planta y ese es el precio. ¿A qué crees que se debe? ¿Están haciendo un mal mercado en el sentido de están buscando, como no hay tanta competencia, ponen un precio pues al que ellos creen, o porque realmente justifica el esfuerzo de obtener estas plantas? Justamente ello, como no hay mucha competencia, como que alzan los precios en tema de Venus, hablando de variedades. En otros aspectos, como las dróseras, yo también siento que se aprovechan mucho de la gente, ya que te venden una plantita con un alto valor, ya sea 10 soles, 15 soles, lo cual es muy contradictorio su forma de cuidarla, ya que las dróseras se convierten en una plaga. Una vez que te compras una, toda tu casa se llena de dróseras. Y venderlas a tan alto precio, yo siento que es ver la cara a las personas.
Las Venus tapamoscas, ciertamente hay un dilema enorme con el tema de las variedades, ya que hay algunas que cuestan mucho más que otras. Hay algunas que cuestan 200 soles, 100 soles, en tamaño pequeñito. Y las diferencias son muy, pero muy escasas, que no las puedes percibir si no eres un coleccionista ya experimentado. Pero si hablamos de típicas, es más que nada por la competencia. Como no hay muchas, se tienden a levantar los precios. Claro, definitivamente es parte de la estrategia que tienen ellos como mercado, ¿no? Ahora, con todo esto, bueno, con el tema del costo, pues, ¿no? Que ellos asumen que es el correcto, ¿consideras tú desde tu punto de vista, ya no hablemos de gente, de terceros, desde tu punto de vista, ¿consideras que es rentable actualmente trabajar el tema de plantas carnívoras tanto como productor, porque tú eres productor, eres comercializador, vendes tus propios productos? ¿Consideras que es rentable entrar a este negocio? Si pudieras ponerme en cuanto a porcentajes o en cuanto a precios, tu respuesta sería muchísimo mejor. Es muy rentable. En tema de Drosera, Venus, Sarracenias y Nepenthes, que son las más vendidas, son plantas muy agradecidas con el tiempo que uno invierte en ellas. El tema de Drosera, personalmente yo vendo varias plantas en una sola maceta, hablo de 10, 11 plantas, inclusive algunas macetas con 50 plantas, hablando de pigmeas, y que vuelven muy atractivas, se llenan de flores y salen al toque. O sea, las tengo un momento y ya desaparecieron. En ese aspecto es muy rentable. Tema de Venus, ciertamente las típicas como que se cuestan un poquito, ya que me gusta no dejarlas tan caras, me gusta dejarlas a precio cómodo, accesible para la gente, para que se avienten a su cuidado. Cuéntanos cuál es el precio. Acá la gente seguramente va a ver el video y va a decir, oye, yo quiero comprarle a este chico porque este chico, así como me habla, me imagino que los precios deben ser excelentes. ¿Cuáles son los precios normalmente que tú manejas en el mercado en cuanto a las carnívoras? En Dróceras, desde 10 soles, macetas con más de 11 plantas. En Venus, de tamaños muy pequeños a 10 soles, tamaños medianos 15, grandes a 20. En tema de sarracenias, desde 15 soles, dependiendo de las variedades. Ahora eso es una ventaja porque tú mismo produces las plantas. Otra cosa sería que alguien venga, te compre las plantas y él vaya y los venda, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente es una muy buena opción, sobre todo para este punto. Ahora, como bien es cierto, dices, es rentable sí, pero sería muchísimo mejor si el nicho creciera, ¿no? Si, por ejemplo, se incluya en los supermercados vender más cantidad, porque creo que muy pocos son los que venden plantas carnívoras, en las ferias, en actividades institucionales, colegios, universidades, ¿no? O sea, hay un sinfín de actividades que podemos hacer como para valorizar este cultivo, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo y nosotros, sobre todo, ¿en qué podemos ayudar? En divulgarlo, compartirlo, ¿no? Profundizar más sobre el tema y sobre todo valorarlo. Eso es lo más importante. Ahora, quiero hacerte otra pregunta, Luis. Si pudieras determinar cuáles son las especies de plantas carnívoras que más se venden en el Perú o que tú más has vendido, ¿cuál sería? ¿Y consideras que va el precio de acuerdo a al manejo complicado que tienen o es proporcional o es inversamente proporcional según tu punto de vista? Las más conocidas, las más comercializadas, es la Venus típica. La que lidera del puesto es la Venus típica. Todo el mundo, si habla de plantas carnívoras, lo primero que piensa es en ella. Y he visto el mercado de flores que rondan los 30 soles, 25 soles, medianas, no tan grandes. A estas se le acompañan las dróceras, especialmente las capensis, que son como un pulpo, ya sean rojas o blancas, aunque lo más común es la roja, que he visto desde 15 soles, una sola. Y también sarracenias la flava, que son verdes,
netamente verdes y ya, que he visto de 40 soles, 30 soles, lo cual no se justifica para nada con su forma de cuidado, ya que las dróseras se vuelven plagas, las Venus atrapamoscas, una vez que consigues un hijuelo, este crece aceleradamente, las flavas, las arcenas, mejor dicho, son muy agradecidas cuando cuidas muy bien el rizoma y te dan bastantes hijuelos. Su forma de obtenerlas son sencillas y yo siento que no justifica el precio, aunque también hay que considerar que estas personas no son productores de plantas carnívoras, son revendedores. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es un punto muy, muy interesante el que acabas de decir. Bueno, sobre todo esto le conviene pues a los que son productores, pero sin más que decir, no es que pues esté mal, ¿no?, terciarizar estos productos, pero sí hay que ser pues consecuentes con el tema de los precios, ¿no? Otra pregunta que quiero hacerte, que para nosotros es muy importante, sobre todo para los que quieren introducirse en la producción de plantas carnívoras, ¿cuáles son las etapas que un productor debería considerar desde la propagación hasta la exhibición o venta de estas plantas? Y si pudieras darnos, por ejemplo, el tiempo que te va a demandar, también sería excelente. Lo bueno de las plantas carnívoras es que no requieren tanta presencia como otras plantas. Siento yo que una vez que pongas las semillas, las puedes dejar olvidadas un mes, 2 meses, ya las verás germinadas. Echarás algún fungicida como preventivo y las olvidarás también 2 meses más y ya están listas. En tema de Venus también lo mismo, o sea, no requieren una presencia continua, pero sí requieren planificar bien las cosas. Por ejemplo, dróseras hay que planificar a dónde la vas a poner, ya sea maceta, vasos, en qué condiciones las vas a acostumbrar, a quién las vas a vender, porque no solo es vender por vender, también hay que facilitarle las cosas al comprador. En tema de Venus, hay que hacer mucho hincapié en lo que es los hongos, porque a estos, como su rizoma es propenso a hongos, hay que echarle fungicidas como preventivos, más si es manejo por semilla, más si es por manejo por esqueje. En tema de sarracenias, algo parecido, pero no es complicado. Como digo, no requiere mucho una presencia. Lo puedes dejar ahí un tiempo y vuelves y ya están listas ya. Me gustó algo que dijiste, que era hacerle más fácil el trabajo al comprador o al consumidor. Eso es muy importante y dice mucho de la persona que lo está vendiendo, porque muchas veces simplemente vendo para obtener ganancias y con las mismas me voy, ¿no? En tu caso es, pues, la calidad viene con mi trabajo, con mi producto, ¿no? Y si es que dentro de mi trabajo le facilito la crianza de estas plantas al consumidor, aún mejor. ¿No es así? Qué bueno, me alegro mucho por cómo eres como persona. Queríamos preguntarte, ¿cuál crees o consideras que es el margen de ganancia que debería tener un productor de plantas carnívoras en base al precio de costo? ¿Cuánto más o menos consideras que debería ser lo adecuado sin irnos pues hasta las nubes y sin tampoco tirarnos al piso? A ver, por cálculos, hablando de maceta, de sustrato, y será un sol por planta en tema de maceta, sustrato. Ahora, consideremos la planta que, digamos que será una inversión inicial de 15 soles para una Dinea muscipula, que en 3 meses te dará 2, 3 hijuelos. Fácilmente podrías venderlo a 10 soles y tendrías una gran ganancia a comparación a cómo iniciaste. Por el tema de que una planta no solo te va a dar un hijuelo, 2 hijuelos, 3 hijuelos, o sea, en largo tiempo te darán 10, 15, y si tú quieres hacer propagación por esquejes, pues la cifra aumenta. O sea, también es quitar ese monopolio, por así decirlo. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo. Ahora, pues con esto viene la siguiente pregunta y es, ¿consideras que es importante? Bueno, cada cosa que has dicho tiene alguna relevancia, pero ¿consideras que es importante conocer el mercado, conocer a tu competencia
Y en este caso, si la respuesta es sí, ¿cuáles son digamos, las empresas de las cuales son tus guías, si es que las tienes, o no es necesariamente tiene que ser de acá del mercado nacional, sino quizás afuera, alguna referencia en cuanto a alguna empresa, ¿no? Yo siento que es muy importante estudiar la competencia, más que nada para fijar precios, para fijar también lo que son, qué beneficios das tú a diferencia de otras personas. O sea, cuál es tu singularidad, por así decirlo. Y en tema de referentes, como ya había mencionado, Carniplant en tema extranjero es muy buen referente en tema de precios, en tema de variedades. Acá en Lima, en Perú, siento que empresas no tanto, porque los precios están disparados. No quiero decir nombres concretamente, pero hay empresas que tienen los precios muy, pero muy disparados. Pero sí me guío mucho de cultivadores peruanos. Cultivadores como Henry, que es muy conocido en la comunidad de carnívoras, como Jefferson, como Raúl, que son personas que tienen una gran variedad de plantas y a la vez disponen de estas mismas al público en general. Qué bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, teniendo competencia, bueno, se dice competencia, pero teniendo a más gente que se dedique a este rubro, específicamente al de las plantas carnívoras, involucra que más gente vea sobre esto que se está exponiendo, ¿no? Conozcan más sobre las Venus, sobre las Nepenthes, ¿no? Al fin y al cabo eso también nos amplía el mercado. Y qué bueno que tú veas este tipo de competencia como alguna opción para que tú puedas dar un poquito más, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué te parece si nos dices cuál sería la forma en la que nosotros deberíamos manejar a las plantas carnívoras? ¿En cuanto a qué? Al riego. Yo sé que las especies son distintas, son variadas, pero más o menos tratar de generalizarlo en cuanto al riego, en cuanto a la humedad, en cuanto a la nutrición, en cuanto a poda, en cuanto a luz, en cuanto a temperatura. ¿Qué consideras tú que es lo correcto, qué es lo que deberíamos hacer nosotros para mantener estas plantas vivas y no fallar en el intento? Primero nos fijaremos en las más comercializadas, como son las dróseras, Venus, sarracenias y nepenthes. Empezando con las dróseras, yo siento que la humedad no es tan vital, no es tan necesaria. Una humedad de 50%, 60% queda abasto. De exposición lumínica hablamos de 2 horas de sol directo en las mañanas y después exposición, o sea, como una orquídea, mucha luz y nada más. Después tenemos las Venus terpamoscas, que mucha gente la cultiva en sombra, lo cual siento yo que es un grave error, ya que necesitan sí o sí de bastantes horas de sol en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque este sol es suave. A comparación de la tarde, el sol de la mañana es más ligero, más suave. Las Venus terpomoscas sí necesitan 4 o 5 horas de sol en la mañana, después sol indirecto. Ahora las sarracenias es sol directo todo el día. Esas son infernales, esas les gusta estar encendidas, prendidas. En cambio las nepenthes no le puede caer el sol directo, tiene que ser como una orquídea, sol indirecto y mucha luz. La humedad de las nepenthes sí es vital, hablando de 80% para arriba, si es que consideramos que así se comercializa mayormente. En mi caso, a mí me gusta acostumbrar a las plantas casi todo a un mismo ritmo para que sea más fácil su cuidado. Mis dróseras las tengo así, con cierto grado de sol, con muy poca humedad. Las nepenthes también las tengo con muy poca humedad para que saquen buenos jarros. Las sarracenias, las dianaeas, también las tengo con sol directo para que sea muy fácil su cuidado y muy poca humedad. En tema de riego, las dróseras, si están encharcadas por completo, le va bien. Incluso si no le están, le va bien, porque son unas plantas todoterreno. De por sí su ambiente natural son de pantano, así que no hay que preocuparse de que se pudren ni nada por el estilo. En cambio, las Venus atrapamoscas sí requiere de cierto secado entre riegos.
no requiere encharcarse mucho y una vez que se seque, que se siente ligero la maceta, se vuelve a regar. Es malo decir días porque cada lugar es un ecosistema diferente, son condiciones diferentes, así que lo mejor es prueba y error, tantear por yendo el peso, la sequedad de sustrato y más. En tema de sarracenias, como la tenemos el sol directo todo el día, lo mejor es que cuando se seque el sustrato, bueno, cuando se seque su bandeja, volver a echar agua, porque el sol a veces no te perdona nada. Unas horas que la dejes con sol directo se puede morir. Así que es mejor que siempre estén encharcadas. Y las nepentes, con tal que haya cierta humedad en su sustrato, le va fantástico. No requiere estar encharcada, simplemente cierta humedad, hablando de 60% y ya está ya. Cada uno tiene sus características propias y cada uno se maneja de una manera distinta, sobre todo para poder maximizar el tema del tamaño, color, de hojas, ¿no? Otra cosa que queremos saber, Luis, es si de alguna innovación dependiera el crecimiento de exposición de las plantas a nivel nacional. ¿Qué crees que deberíamos hacer o qué deberían hacer ustedes específicamente los productores de plantas carnívoras como innovación para tener mayor alcance, para tener una vitrina gigantesca hacia el público peruano? Yo siento que debería interiorizarse estas plantas en los hogares como tal, en los ambientes más rústicos, hablando como cocinas, como salas, porque mayormente se tienen estas plantas en techos, en lugares más especiales, más alejados, pero puede ser totalmente distinto. En una cocina podemos tener pingículas, dróseras en las ventanas, o paisajes con dianaeas, con sarracenias. Dentro de nuestra sala podemos tener nepentes como plantas decorativas. O sea, podemos interiorizar estas plantas a lugares que siempre recorremos. ¿Y qué te parece si incluimos algo que se me acaba de ocurrir? Tratar de hacer terrarios con plantas carnívoras. Quizás hacer un terrario grande como una pecera, ¿no? Rectangular, colocar el sustrato y quizás poner varias especies de plantas carnívoras que tengan las mismas condiciones, que compartan el mismo comportamiento, ¿no? Y tenerlo así, de manera decorativa, ¿no? Quizás para los niños, para que también tengan una responsabilidad desde pequeños de cómo cuidar las plantas, de cómo valorar y respetar a los seres vivos, ¿no? ¿Qué te parece? Es una buena opción también. Sí, de hecho se hace mucho. Con las pingícolas y dróseras y nepentes se suele jugar con peceras. Más que nada porque las peceras como que se concentra cierta humedad y a estas tres especies le beneficia bastante. Se suele jugar con decorativos así, de esa forma. También he visto en países extranjeros que tienen parques llenos de sarracenias, de dianaeas, inclusive lagunas pequeñas llenas de sarracenias. O sea, eso es algo que se podría tratar y manejar. Claro, depende también de la creatividad de las personas que quieren llegar al público objetivo. Uh-huh. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que debería apuntar todo productor de plantas carnívoras como público objetivo? Ya sea el público que normalmente hay y a cuál deberían apuntar como parte de innovación, quizás, por ejemplo, a la gente de tercera edad o algo así. ¿Qué consideras en ese punto? Yo siento que los jóvenes sería un buen enfoque por el tema de su creatividad. Siempre va a haber un joven que cuando vea una plantita va a querer hacer algo nuevo con ella o experimentar ciertas cosas. Y acá vienen las ideas como lo mencionaste, ecosistemas, ya sean pequeños terrarios. O sea, siempre hay esas pequeñas ideas inducidas por jóvenes, inclusive señores que quieren experimentar con ellos. Y siento que ahí es donde debería enfocarse más. Lastimosamente se enfocan en gente con, ¿cómo decirlo?, con mayor poder adquisitivo, hablando de dinero. Gente que tiene más plata. Para maximizar sus ganancias, pero una forma de llegar, siento yo, estas plantas a todo el entorno es haciéndolo más accesible a cualquier persona, para que sea una planta más común, más allegada a todos. Tal cual. Yo creo que comparto contigo y esto debería ser el lema del episodio, que las plantas carnívoras no son complicadas. No deberían tratarse como un tabú de plantas
que son de cristal, que si pasa algo lo más mínimo, automáticamente ya están muertas, sino que depende mucho de el mismo productor, de qué tanto las ha preparado para ya dársela al público y que ellos no tengan ningún problema en cuanto al cuidado de estas plantas. Me parece excelente. De verdad, Luis, ha sido una entrevista muy buena, muy productiva. De todas maneras, va a haber gente que tenga consultas, dudas sobre esto. Ya vamos a pedirte ahorita tus redes, donde podemos ubicarte, pero quiero hacer o ya prácticamente cerrar este episodio haciendo una dinámica que siempre hago en los capítulos y se llama las preguntas rápidas, en las cuales yo hago una pregunta y tú me respondes en una sola palabra. ¿Te parece? Entonces vamos con la siguiente pregunta, con la primera, que es una palabra que te defina. Wow. Risueño. ¿A quién consideras un referente en la especialidad de plantas carnívoras? Miguel de Carne Planta. ¿Qué innovación crees que debería haber en las plantas carnívoras? Innovación, hablando de variedades. Sí. Variedades. ¿Cuál consideras que es lo peor y lo mejor de estas especialidades en plantas carnívoras? En lo mejor, la satisfacción que da cuando se dan, cuando crecen bien. Lo peor, el miedo del tabú que hay interiorizado. ¿Cuál crees que es el mejor invento que ha hecho la humanidad? Internet. El Internet, Sí. claro. Si tuvieras que definir a las plantas carnívoras con una sola palabra, ¿cuál sería? Fascinante. Si tuvieras que tomar un café o una comida con alguna persona exitosa, no importa la época, ¿con quién sería? Darwin. ¿Algún lema que quisieras dejar a la juventud o a las personas que te vayan a escuchar este capítulo? Que sigan aprendiendo, que la curiosidad llega a convertirse en una oportunidad. Por último, ¿alguna pregunta que quisieras hacerme? ¿Cómo guiarías a una persona que se adentra a un emprendimiento? Y hablando de plantas. ¿Cómo guiaría a una persona? Primero, explicarle cuáles son los pilares básicos de la agricultura. Normalmente yo vengo dictando ya cursos para adultos y para niños y es esencial que sepan el tema del riego, el tema de la nutrición, el tema de la polinización, el tema de las semillas, que es la parte elemental y más básica de la planta, el tema de control de plagas y enfermedades. Una vez tengan todos esos puntos bien esclarecidos, vamos a poder adentrarnos a profundizar en cuanto a venta de plantas, en cuanto a producción masiva, en cuanto a un montón de cosas. Ahora, si bien es cierto, hay gente que es muy que le encanta pues aprender de esto por las redes sociales, es una alternativa también muy interesante porque hay muchos viveristas, hay muchos apasionados, aficionados a las plantas que empiezan a conocer y a llegar al mundo de las plantas por las redes sociales. No es necesario que se metan a una universidad para aprender todo lo que nosotros sabemos. Gracias a Dios, como tú dices, el mejor invento es el Internet y este invento está logrando que mucha gente desde la comunidad de su casa se vuelva especialista en las plantas. Eso para mí es un tip impresionante. Bueno, Luis, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por haber dado toda esta cátedra de plantas carnívoras. Verdaderamente nosotros, todo el equipo, estamos muy felices de haberte tenido aquí. Eres el primero y seguramente vamos a tener probablemente otro capítulo más adelante en el que hablemos puntualmente de orquídeas, porque me comentaste que te estabas especializando en orquídeas. Y bueno, desde ya felicitarte por todo lo que vas logrando. Se te ve una persona centrada que está yendo y orientándose por un buen camino, sobre todo en la etapa en la que te encuentras. Vuelvo a repetir, no eres una persona que ya acabó la universidad, todavía estás en tus últimos años o últimos ciclos de universitario, ¿no? Y eso dice mucho de ti. Dice mucho de ti, no solo lo que estás logrando, tu forma de pensar, nos las has compartido, ¿no? El querer llegar al público no solo para ver la parte económica, sino también
para hacer las cosas correctamente, y eso es lo que define a un agrónomo, ¿no? Porque cualquiera que no es agrónomo pues va a querer primero objetivizar el tema económico. Nosotros queremos que la gente aprenda, nosotros queremos que la gente se enamore de lo que nosotros vivimos enamorados, y ese es el paso que estás haciendo, y verdaderamente unas felicitaciones. Si alguien quiere comunicarse contigo puntualmente para algún evento, por ejemplo, algún cumpleaños donde quieran poner plantas carnívoras, si alguien quisiera contactarse contigo para empezar a comprarte masivamente plantas, si alguien tiene algunas plantas carnívoras y se les muere y necesitan capacitaciones, o si alguien quiere comunicarse contigo para que puedas dictar talleres también corporativos, institucionales, ¿a dónde podríamos contactarnos? ¿Cómo podríamos llegar a ti? Primero, muchas gracias por la invitación, por el espacio. A mí me pueden encontrar en Facebook mayormente, es donde suelo hacer mis ventas de plantas. Me pueden encontrar como Luis David. Y en WhatsApp, por mi número de 962-544-755. Cualquier duda, cualquier consulta sobre cuidados, sobre variedades, sobre cierto deterioro de una planta o curiosidad que tengan, me la hacen llegar y con gusto. Excelente. Ahora quiero que antes de terminar el programa puedas dejar un mensaje para toda la gente que está escuchándonos sobre el tema de las plantas carnívoras, ya sea si es que simplemente son aficionados o si es que quieren entrar al mundo de producción y venta de plantas carnívoras. ¿Qué podrías dejar a ellos como mensaje desde el lado, desde el punto, desde la perspectiva de Luis? Un mensaje. Wow. Yo siento que estas plantas son muy agradecidas, son muy sencillas, muy fáciles de cuidar. Siempre y cuando tengamos consideración el agua, el sustrato, son plantas que se van a manejar en cualquier entorno, de cualquier forma, inclusive algunas que van a tolerar los malos cuidados, pero son plantas, siento yo, necesarias en algunos momentos. Por ejemplo, el dengue, que ha estado atacando bastante, se ha demostrado que las dróseras cazan perfectamente al dengue, cazan perfectamente las mariposas que dejan las orugas, que se comen ciertas plantas. Son plantas muy agradecidas con sus floraciones, cómo liberan un ambiente, una cocina. Por ejemplo, en mi cocina yo tengo pingículas para ahuyentar todas las moscas, las tengo cerca del basurero. O sea, son plantas que siento yo deberían perder el miedo a cuidarlas. Deberían intentarse darle ese momento, a ese espacio y adentrarse. Porque una vez que empiezas, me aseguro que no vas a parar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Realmente ha sido un episodio valiosísimo en cuanto a información, en cuanto a tips, en cuanto a romper esquemas. De verdad que cada día estamos mejorando, no solo en cuanto a calidad de video, en cuanto a calidad de audio, sino también en cuanto a calidad de personas, en calidad de invitados, profesionales, que también se suman a nosotros, a nuestra comunidad, para poder llegar a ustedes y demostrar lo que tanto aman. Y lo que me imagino que ustedes también comparten el mismo sentir con nosotros, ¿no? Que es respetar a la naturaleza, amar a la naturaleza, y eso involucra no solo a las plantas, también a los animales, a los seres vivos, y eso es más que lo que se valora en este programa. Muchísimas gracias por estar, como les digo, nuevamente con nosotros. Esto ha sido el 4º capítulo de Depende del Cultivo Podcast. Se viene el capítulo número 5, ya estaremos dando pistas de qué va a ser, y bueno, nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Saludos.